Vamos a hablar de trata de personas. El 30 de julio se celebra el Día Mundial contra la Trata de Personas y tenemos aquí esta pantalla interactiva para charlar un poco sobre los índices de este delito. Es el segundo negocio ilícito más rentable en el mundo, un delito grave que consiste en reclutar, transportar o retener a una persona contra su voluntad mediante el uso de la fuerza o el engaño para después venderla con diversos fines. El 59% son mujeres mayores de edad, el 14% son hombres mayores de edad y el 27% niños y niñas menores de 15 años. 2.5 millones de víctimas de trata al año hay en el mundo. 48% son víctimas de explotación sexual, mientras que 32.000 millones de dólares al año de ganancias se registran en el mundo por este delito. Hay 20 víctimas sin identificar por cada víctima identificada. Son 198 los países en el mundo que están relacionados con la explotación sexual, laboral o de otra índole. 16 países son los que están relacionados con la trata para la extracción de órganos, principalmente en África y Medio Oriente. Algunos de los números de indicadores de este delito que vamos a abordar a continuación, referido también a la situación de nuestro país. Lo haremos en el link de la mano de Federico y Soledad. Muchas gracias, Cristian. Bueno, y ya está nuestra invitada, Fe, efectivamente, para abordar este tema desde nuestro país. De hecho, bueno, la fecha del Día Mundial de Lucha contra la Trata de Personas fue este pasado 30 de julio, por lo tanto, también en ese momento, bueno, se hicieron distintos actos y comunicaciones sobre la realidad que estamos viviendo sobre este tema en nuestro país. Juli Zabaleta nos acompaña, directora de Políticas de Género del Ministerio del Interior. Bienvenida. Y efectivamente, esta es una realidad que podríamos calificar de qué manera aborda, por ejemplo, la situación de mujeres y hombres uruguayos. La verdad que es una situación muy dolorosa. Estamos hablando de una vulneración de derechos, pero de los más básicos y de los más importantes, la trata de personas. Como bien lo intentamos representar en la performance que hicimos con motivo del Día Internacional de la Lucha contra la Trata, lo que hace es cosificar a la persona. Pasamos a dejar de lado nuestros derechos para ser una mercancía de los tratantes y explotadores. Recién veíamos datos interesantes que surgen de lo que es la foto mundial, bajando a tierra la realidad uruguaya. Leíamos por ahí que Uruguay es un país de origen, de tránsito y de destino. De personas que están siendo víctimas de este trata de blancas. Pero específicamente, ¿qué es lo que más preocupa? ¿Uruguay como destino? ¿Uruguay como origen de este tipo de delito? Sí, Uruguay como origen en estos últimos años ha ido descendiendo el número de víctimas uruguayas en el extranjero, por lo menos en los números que se han ido recabando. Nos preocupa muchísimo esto de que sea lugar de tránsito y de destino en nuestro país. De hecho, el año pasado, en el 2015, los servicios de atención del Ministerio de Desarrollo Social ha atendido más de 200 personas de las cuales se pudieron identificar que la mayoría eran con fines de explotación sexual y le seguía con fines de explotación laboral, de personas extranjeras sobre todo. O sea, que las traen a nuestro país y, por ejemplo, ¿en qué rubros es donde más se visualizan estos delitos? Bueno, se identificaron muchas víctimas dominicanas que venían para ser explotadas sexualmente en todo el territorio de nuestro país. Creo que fue uno de los procedimientos fue muy mediático, sobre todo además porque nuestro país no está acostumbrado a que esto se visualice y en ese sentido es que nos resta muchísimo para hacer como Estado y en eso estamos. La realidad comparada de la capital con el interior cambia. Yo supongo también será más complejo de analizar en la parte donde hay frontera seca. Sí, el tema de las fronteras en realidad para nosotros es una prioridad, sobre todo por la facilidad que tenemos en nuestro país de que las personas pasen de una frontera a la otra.
Pero además también nos preocupa lo que hace en realidad a la trata interna, porque tenemos que tomar en cuenta que no solamente estamos hablando de delitos transnacionales, sino que también de un delito que se puede dar dentro del territorio, dentro del propio territorio. Y sobre ello, que acá nos referiríamos sobre todo a lo que es además la explotación sexual, y pensemos también en la cantidad de menores de edad que pueden involucrarse en estas situaciones. Uno a veces tiene el mito de que hay grandes mafias detrás de todo esto, y resulta que el propio círculo cercano, familiar de esa víctima es el más peligroso, y es quien termina involucrando a esa persona como víctima de trata. ¿Qué nos podés decir, digamos, de ese contexto, verdad? Del que menos sospecha en realidad. Sí, justamente de los casos de trata y de explotación en realidad que se han dado con personas de nuestro país, lo que se ha podido identificar es que en realidad eran redes familiares. Esto creemos que tiene mucho que ver con la naturalización de la violencia sexual que en nuestro país se da respecto a adolescentes sobre todo, ¿no? Todavía no nos hemos sacado de la cabeza que tenemos que penar al que consume, al que explota, y no al adolescente que, entre comillas, accedió, porque en realidad no hay un consentimiento cuando hay una situación de asimetría y de vulnerabilidad. Hablemos de las características de las víctimas, si es que hay un patrón común entre ellas. Hablamos de personas que son engañadas en la mayoría de los casos, con promesas inexistentes, pero también se da el tema de adicciones, de necesidades económicas. ¿Qué perfil tienen por general las víctimas? Bueno, el perfil es variado, pero sí es cierto que hay situaciones que aumentan esa vulnerabilidad. Por ejemplo, las personas de un contexto socioeconómico más bajo, por necesidades económicas, también las víctimas de violencia doméstica, es decir, las personas, aquellas niñas y niños que se crían en un ambiente de violencia doméstica donde se naturaliza la violencia. Y bueno, esto después se ve reflejado en que terminan siendo víctimas de otros delitos también violentos, como es el tema de la trata y de la explotación. También en ese caso queríamos señalar que, a diferencia de otros delitos, hay características en la trata de personas que en realidad es lo que hacen más vulnerable. ¿Qué quiero decir con esto? Que para la investigación de algún otro delito, el hecho de tener muchas fugas del hogar, problemas con el entorno, con los vecinos, podría eso llevarnos a pensar en que pueda ser una persona que ha cometido tal delito. Pero sobre todo en estos delitos de trata es al revés. Son situaciones o características que hacen que aumentan la vulnerabilidad de estas personas para terminar siendo víctimas de estos delitos. Una de las cosas que incluso, bueno, se ha puesto en duda la eficacia es cómo está Uruguay combatiendo, ¿verdad?, el tema de la trata. ¿Faltan leyes más rigurosas en ese sentido? Por ejemplo, en algunos países una de las medidas es directamente penar la prostitución, algo que es legal en nuestro país. Se está elaborando un proyecto, ¿verdad?, que tiene que ver con eso, ¿no?, con elaborar normas más específicas, ¿verdad?, que refieran al combate de la trata de personas. Sí, en nuestro país, si tú te fijas, recién en el año 2010 se crea la Dirección General de Crimen Organizado de Interpol, que es quien tiene la competencia nacional para la investigación de los delitos de crimen organizado y por lo tanto de trata. Las leyes que tenemos en la actualidad, por ejemplo, es muy significativo porque la trata está dentro de una ley de migraciones y a veces se tiende a confundir el tráfico de personas con la trata de personas. ¿Cuáles son las diferencias más importantes? Bueno, básicamente, por decirlo muy esquemáticamente, el tráfico de personas lo que hace es un delito en realidad contra las leyes migratorias. Y por lo general, el vínculo entre la persona que estuvo en ese tráfico y quien le facilitó
la entrada o la salida del país, termina una vez que se concreta ese trámite, por decirlo de alguna manera. Claro. En el caso de la trata, de lograr sacarlo de frontera, pero no de qué sucede después. Claro. Por supuesto que cuando estamos ilegal en algún país, eso aumenta las posibilidades de que podamos caer en alguna red de trata. Pero no necesariamente sucede así. En cambio, en el tema, en el delito de trata, lo que estamos hablando es una vulneración de los derechos humanos y que además la persona pasa a estar en poder, digamos, del tratante. Lo que se conoce como la esclavitud moderna, ¿no? Exacto. Y acá hay muchos actores que interactúan, ¿no? El Ministerio del Interior, el MIDES, distintas organizaciones, porque es interesante saber qué pasa con la víctima después, una vez que logra zafar de esa situación compleja, ¿no? Muchos por temor no denuncian, no se atreven a identificar a quienes ejercían esa especie de esclavitud moderna, como decía Sole recién. ¿Qué pasa con la víctima? ¿Qué tipo de apoyo, de respaldo se le da o de asistencia después de que, bueno, logra zafar de ese círculo? Bueno, justamente tenemos dos cosas. Una, la realidad actual, que los servicios del MIDES brindan una atención psicosocial. Por supuesto, las personas también tienen cobertura de salud y en los casos necesarios también se puede brindar un refugio, digamos. Pero, por supuesto, estos recursos son muy pocos, son mínimos. Sí. Nosotros pretendemos en este anteproyecto de ley de integral sobre trata y explotación de personas, que proveer a los servicios o a las instituciones de más recursos, no solamente económicos, sino también legales. Hoy por hoy la legislación está muy acotada y nosotros creemos que tenemos que tener una norma que tenga como centro la protección de la víctima y por lo tanto también de los testigos y de los informantes, así como de los servicios técnicos que también se exponen cuando están interviniendo para O sea, ayudar. Hoy dirías que no están los recursos disponibles para poder realmente abordar la problemática con todo, ¿no? Exacto, si bien se está dando respuesta ya les decía, a más de 200 personas que han pasado por estos servicios, es verdad que no son suficientes y en la medida que este tema vaya haciéndose más conocido y donde podamos ir mejorando en realidad la detección de este tipo de situaciones, vamos a necesitar tener más recursos para poder dar una respuesta eficaz. También decir que en su momento se anunció que por lo menos 600 policías se estaban formando específicamente en este tipo de delito. Y por último, para dirigirnos a las adolescentes y los adolescentes que puedan estar en una situación de vulnerabilidad, ¿qué consejos podemos dar de estar alerta, ¿no? Frente quizás a promesas que parecen, maravillosas y que de hecho se dan en la práctica, ¿no? Alguien que te ofrece un trabajo, que te promete mucho dinero. Y bueno, son recomendaciones bastante generales para cierto tipo de delitos que hoy por hoy se cometen. Básicamente saber que si nos contactamos con una persona que no conocemos mucho, que nos ofrece, por ejemplo, llevarnos a otra ciudad o a otro país, primero poder tener realmente conocimiento de quién es y ver y evaluar con la familia o con los amigos esa posibilidad. Cuando las cosas son demasiado buenas, demasiado maravillosas. ¿Pero a partir de cuándo se configura el delito? ¿Cómo? ¿A partir de qué momento podemos tipificar como delito una acción de estas características? Bueno, en realidad el delito puede ser tanto la captación como el transporte, como en sus distintas fases, ¿no? Como la acogida de una persona para un fin de explotación. Exacto. En realidad, en nuestro país, por lo que hemos visto, hay mucha dificultad en poder identificar o comprobar la captación y el transporte de las personas y por lo tanto se termina procesando. ¿Hay algún teléfono o algún lugar donde dirigirse en caso de sospechar de alguna situación? Sí, nosotros en el Ministerio del Interior
Tenemos un teléfono gratuito que es el 0800 5000. Ahí podemos denunciar cualquier tipo de delito y va a ser derivado a la dependencia policial correspondiente. 0800 5000. Juli, muchísimas gracias por haber venido. Gracias a ustedes.